Bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que estamos viendo mientras vamos tomando la lista. ¿Alguien se anima a dar un breve resumen de lo que hemos estado leyendo de Santiago, de los cuestionarios, cómo les ha ido, en qué se han equivocado, quién ha sacado 20? Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Por primera vez creo que saqué 20. Estaba fácil, ¿no? Estaba fácil, poco. ¿Con qué le ha gustado, qué le ha llamado la atención de Santiago? Un breve resumen. Bueno, Santiago nos habla pues de la fe, la sabiduría. También él habla de la pobreza espiritual, de la pobreza, la riqueza espiritual también. Nos hablan de las tentaciones, el poder y el peligro de la lengua, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, el tono de voz y a quién lo decimos y cuándo lo decimos. Todas esas cosas a mí me han dejado un poco que no podemos, ¿no? Muchas veces decir las cosas conforme son. Siempre hay un poco de añadimiento, añadimos a cosas que a veces no son o no sabemos escuchar bien y lo decimos, lo aseguramos sin tener pruebas, y es lo que más nos recomienda él, que podamos controlar un poco nuestra lengua. Eso, Ya, pastor. muy bien. A ver, lanzo una pregunta para cualquiera, un punto. ¿Bajo qué emperador sufrió Pedro su martirio? Nerón. Nerón, Sí, muy pastor. bien, hermana. Otra. ¿En qué año se escribe el libro de Primera de Pedro? En los años, primera de los 60, me Ya, imagino. ya, hermana Maricela. Eh, ¿Cuál es el contexto en el que se está escribiendo Pedro? ¿Alguien más quiere ganarse un punto? El contexto de Pedro. El contexto histórico de Pedro, pues nos habla ahí sobre cuando los romanos creyeron, cuando vieron su ciudad que estaba encendida y ellos pensaron que era Nerón que lo encendió Roma. Ya. ¿Y Un a quién le echaron? contexto, También argumenta el Antiguo Testamento, pastor, Ujú. por todas las referencias que existe, y también nos dijo que utiliza muchas exhortaciones. Muy bien, exactamente. Mano Dexter, ¿alguito más? solo complementar el tema del contexto. Es importante ubicarse en ese punto en cuanto a la historia y vemos precisamente un Roma bravo, embravecido. En ese contexto se escribe este libro bajo presión, diría yo, Ujú. del entorno político, social, económico de ese entonces. Exactamente. No olvidemos entonces, ya hemos hablado un poco de Primera de Pedro, ese contexto feísimo, feísimo en el que están sumergidos los primeros cristianos. Y vamos a ver, mire, nosotros nos preguntamos si ellos sufrieron persecución, muerte, martirio, muchísimas cosas, y aún así fueron fieles a su fe. Pongámonos a pensar nosotros hoy en día,
¿quién nos persigue? ¿Quién nos encarcela? ¿Quién nos hace huir de nuestra tierra? ¿Quién está al acecho mirando a ver si él es cristiano? A ver, lo llevaremos. ¿Se dan cuenta cómo estamos hoy en día y cómo vivimos el cristianismo? Es para pensar, reflexionar y analizar nosotros nuestra madurez espiritual. ¿Sí? Santiago, hemos dicho, habla acerca de que la iglesia tiene que llegar a ser madura. Madura. Entonces, Pedro nos va a llevar a esta misma situación. Vamos a continuar. Quedamos en el bosquejo del libro el anterior sábado. Y el bosquejo lo podemos dividir de esta manera. Pautas para los tiempos difíciles. Todo el libro de Primera de Pedro, podemos ponerle un título ahí, Pautas para los tiempos difíciles. De Primera de Pedro, capítulo 1, hasta el capítulo 2:12, lo podemos bosquejar, poner el título Extranjeros, Residentes y Sacerdotes. Primera de Pedro, versículo 13, del capítulo 2, hasta el 4:19, se le puede poner como título El sufrimiento bajo las autoridades del mundo. El sufrimiento bajo las autoridades del mundo. Y el capítulo 5 de Primera de Pedro, podemos poner como título Instrucciones para los líderes y los seguidores. Este, hermano, sería el bosquejo de Primera de Pedro. Así se lo podría dividir en estas tres partes. Vamos a desglosar cada uno. Ya vamos a desglosar cada uno. Abra su Biblia en Primera de Pedro para que vayamos avanzando rapidito. Primera parte, primer punto. Extranjeros, residentes y sacerdotes. Primera de Pedro 1, 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer? 1, 1 y 2. Amén, pastor. Amén. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Mire, como Santiago, ¿no? Primera de Pedro 1:1. ¿A quién está dirigido? Los expatriados. Santiago, ¿qué nos decía? A los, Santiago 1:1, Esparcido. a los esparcidos, exactamente, a los dispersos. Ahora, volvemos nuevamente nosotros a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estaba la gente en este contexto en la que va dirigida la carta? ¿Tranquilos? ¿En paz? ¿Con bienes? ¿Con seguridad? ¿Economía estable? ¿Trabajo? ¿Prosperidad? ¿Está así la iglesia? No, No. de todas las direcciones estaban muy devastados. Ahí dice los expatriados. Póngase a pensar, si a veces nosotros nomás, yo me pongo a pensar, yo cruceño de Santa Cruz, cuando me voy a La Paz, siendo aquí Bolivia, ya me siento mal. No es mi lugar, me trata mal la altura, me pone mal, no puedo comer, no puedo respirar, la situación, el clima, ya pesa en mí. Ahora pongámonos a pensar si fuéramos expatriados, si estuviéramos siendo perseguidos políticamente, si estuviéramos siendo perseguidos por causa de Cristo, porque esa es la situación de los que están aquí, expatriados, en diferentes lugares. Pero hay una situación importante acá,
Lo que decía ahí, elegido según qué. ¿Según qué dice la palabrita ahí? Versículo 2. Dice, elegido conforme al previo conocimiento de Dios, Padre de la santificación del Espíritu. Mire, elegido según el previo conocimiento de Dios. La versión 60 dice la presciencia de Dios. ¿Qué nos da a entender esto? No, esto es maravilloso, mire, porque la gente se está yendo, está huyendo sin riquezas, sin seguridad, sin estabilidad, sin nada. Pero Pedro les está diciendo, ¿qué les está diciendo? En esa situación difícil, ustedes, ¿qué han sido? Elegidos. Y nos preguntamos y nos cuestionamos, yo he sido elegido para que me persigan, yo he sido elegido para que me agarren y me maten, yo he sido elegido para que no tenga estabilidad o seguridad o paz. ¿Qué dice solo estos dos versículos? ¿Qué nos dice? ¿Qué respuesta nos da? ¿Sí o no? Somos elegidos. Somos elegidos en esas condiciones. En esas condiciones somos elegidos. Ahora, si agarraríamos literal, para esas condiciones tendríamos que estar como cristianos. Y ahí ya no nos gusta muchas veces. Hoy en día la iglesia, si no es prosperidad, si no es riqueza, si no es tranquilidad, si no es estabilidad, si no es economía. No, 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 no. Esta prédica medio que no. Ahora yo les pregunto hoy en día, por causa de la guerra, de la pandemia, de los problemas económicos y sociales que hay en algunos países, ¿no hay gente expatriada? ¿No hay gente que se ha ido? ¿No hay gente que ha salido corriendo? ¿No hay gente que ha huido de esos lugares? ¿Cuántos miles de niños, ya sea de Rusia o de Ucrania, han sido expatriados? No están en su tierra. Nos hemos puesto a pensar en esas situaciones que son extremas, como decía hermano Dexter al principio. O sea, la situación social, política y económica. 3 al 5. ¿Alguien? 3 al 5. Amén, pastor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorrumpible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. Qué lindo, mire. Les espera a ustedes la gloria eterna. Resumido hoy, gloria eterna. Ustedes que están en esta situación tienen una esperanza viva, pero por un hecho histórico, por un suceso. Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Ha resucitado. Cristo Jesús ha resucitado. Han pasado 30 años. A mediados del 60 se ha escrito la carta, entre el 60 y el 65. Entre 30 y 35 años ha pasado de la iglesia cristiana. Y Pedro les dice, les recuerda a aquellos que están sufriendo, tienen una esperanza viva. Lo que están padeciendo, lo que están viviendo, lo que están teniendo, es porque Cristo Jesús ha resucitado de los muertos
y Él les va a dar la gloria eterna. Pero mire lo interesante aquí, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Tres situaciones de que no hay, no, incorruptible, que no se acaba, que no se marchita, que no entra nada corrupto, nada sucio, nada malo. Incontaminada, es puro, es santo. Inmarcesible, que hay alguien que nos hace llegar a ello, que hay alguien que por él podemos tener accesibilidad. ¿A qué? A esa gloria eterna. Pero les da a este pueblo que está expatriado, aparte de decirle que tienen una esperanza, les dice que son guardados por el poder de Dios. Y uno dice, y uno se pregunta, pero si están corriendo, están huyendo, se están yendo, ¿cómo es que Pedro se atreve a decirles que son guardados por el poder de Dios mediante la fe? Si la situación es extrema, si la situación es catastrófica, si la situación es fatal, Pedro les dice, sois guardados por Dios por medio de la fe, para la gloria eterna, para la gloria eterna. Entonces mire cómo viene la carta, ¿no? Un reconocimiento de que la situación es extrema, pero les dice que ellos son elegidos para esa situación. Y les dice que tiene una esperanza y que esa esperanza es porque Cristo murió. Pero ese Cristo les da esa accesibilidad, les da esa herencia incorruptible para que ellos puedan disfrutarla por medio de la fe. Versículos 6 y 7. 6 y 7. ¿Alguien más lo puede leer? 6 y 7. Amén, pastor. Dice aquí 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora que por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida en prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el cual, aunque perecedero, si prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Mire, las pruebas son más preciosas que el oro. Las pruebas son más preciosas que el oro. Y el oro, para ser piedra preciosa, tiene que ser pasada por fuego. Ustedes piensen, un anillo, un aro de oro, el proceso es fuego, martillo, agua. Fuego, martillo, agua. Y se va haciendo la piedrita, se va haciendo la argollita, se va haciendo el arito. Pero nosotros, lo que padecemos, lo que sufrimos, las pruebas, ¿qué vienen a ser en nosotros? Más preciosas que el oro. Más preciosas que el oro, mire. O sea que como cristianos que vivimos aquí, residentes en esta tierra, tenemos que estar fieles al Señor, permanecer en el Señor, permanecer fiel a su palabra. Porque esa fe que tenemos, esto que estamos padeciendo por un poco de tiempo, dice Pedro, va a tener su belleza final, más que el oro. Entonces, hermano,
la idea central que se está viendo aquí es que no hay que renegar por las situaciones difíciles, adversas que estamos pasando, porque es por un poco de tiempo. Si la afrontamos, si vencemos, si avanzamos, nos va a dar gloria, honra, cuando el Señor venga. Porque Él es quien nos va a dar, ¿qué nos va a dar? La vida eterna, la gloria eterna. Pero no desfallezcamos. Versículo 8 al 12. 8 al 12. Otro hermano, hermana. Ocho al 12. Amén, pastor. ¿A quién sin haberlo visto lo amáis y sin verlo por ahora creéis en él y os alegráis con gozo inefable y glorioso? Así obtenéis el fin de vuestra fe, que es vuestra salvación. De esa salvación investigaron e inquirieron con diligencia los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada, procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando predecía las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias que seguirían. A ellos que no ministraban en beneficio propio, sino en nuestro favor, les fue revelado este mensaje que ahora os anuncian los que os predican el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, mensaje que aún los ángeles ansían contemplar. Amén. Mire, ¿qué fue profetizado por los profetas? ¿Qué fue anunciado? Que el Cristo iba a padecer. Cuando uno escudriña a los profetas, cuando uno escudriña el Antiguo Testamento, entiende de que iba a venir un siervo sufriente, que iba a padecer todos los males que se puede pasar como ser humano, todos los males, angustia, sufrimiento, dolor, envidia, que te dejen, tus propios amigos te nieguen, te abandonen en ese día, todo en la persona de Cristo. Ahora mire, empezamos con el versículo 8 y como decíamos hace rato, han pasado 35 años aproximadamente entre que Cristo se fue y escribe Pedro. Y aquí hay gente que no fue testigo ocular de Cristo. Pedro sí fue testigo ocular de Cristo. Vio a Cristo, estuvo con Cristo y vio a ese Cristo resucitado también. Pero por medio de la predicación de la palabra, tanto de Pedro como de los otros discípulos y los otros apóstoles, como Pablo, como Juan, ¿no? ¿Qué empezó a hacer el cristianismo? Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y ahora aquí Pedro le dice, a quien ustedes aman sin haberlo visto, pero creen, se gozan por las situaciones que él también padeció, por las situaciones que él también sufrió, por las situaciones que él también vivió en carne propia. Ahora hay una cosa muy interesante aquí, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Ahora, Santiago nos decía, muéstrame tu fe con tus obras. Porque está en el permanecer, en la conducta, en los hechos, el ser cristiano. Ahora Pedro nos muestra el permanecer, pero a pesar de, mire, Pedro nos dice, permanezcan a pesar del sufrimiento, del dolor, de la persecución, del hambre, de la inestabilidad,
del desprecio, del ser expatriado, a pesar de permanezcan, porque ese permanecer, esa fe de ustedes los va a llevar a la salvación de vuestras almas. ¿Mm? A la salvación de nuestras almas. Eso es el todo de nuestra vida humana. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es mi propósito? Este es el propósito que tenemos que enseñar a la iglesia, que a pesar de hay que vivir para Cristo, hay que permanecer en Cristo, hay que seguir a Cristo, hay que ser discípulos del Señor, a pesar de me vaya bien o no me vaya tan bien. Porque ese es el fin de mi fe, la salvación. Eso es lo que pasó Cristo, anticipado en los profetas, anunciado por los profetas. ¿Sí? Y que hoy en día nosotros hemos llegado a creer por la predicación de muchas personas, muchas personas que sufrieron, que padecieron, que derramaron su sangre para que el evangelio pudiera haber llegado hasta nosotros. Versículo 13 al 16. ¿Alguien lo puede leer? 13 al 16. Amén, pastor. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Resumido, esta parte es ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Santo. Y esto es una como nos anuncia el Antiguo Testamento, ¿no? Que Dios es santo y que esperaba de su pueblo que también fueran santos. Pero es interesante aquí cómo empieza el versículo 13, ¿no? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mire, no es que se iban a ceñir para ir a pelear, para ir a agarrar la espada, porque antiguamente se ceñían para eso. Uno agarraba la túnica larga y lo ceñía y se iba y se preparaba para la guerra. Pero aquí dice, cíñanse, sí, cíñanse, pero cíñanse el entendimiento. Ahí pongan que tienen que vivir de acuerdo a la fe, a los hechos de Cristo, a la esperanza que tienen, y ahí sean sobrios. Ahí esperen Pastor, en disculpe, ese, pastor. ¿sí? Acá, cuando dice ceñid nuestros lomos, acá dice prepárense Ajá, en mi Biblia. Quiere decir que nos preparemos antes de actuar. claro, en él, en la mente, ¿no? La No mente. como se entendía ese tiempo, porque ese ceñir es prepararse para la guerra. Aquí es este ceñir, este prepararse es en el entendimiento, ¿no? Prepárense aquí con la fe, con la palabra, con el guardar la palabra. ¿Y eso cómo lo hacemos? Escudriñando la palabra. Ya hemos visto, Pablo dice, Romanos 12, no os amoldéis, no sean como el mundo, no se amolden al mundo, sino transfórmense por medio de ¿qué? De vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. Mire, Romanos 12, 1 y 2. Y aquí Pedro vuelve, ¿no? Otra vez a recordarnos eso. Cíñanse su entendimiento, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se traerá cuando Cristo sea manifestado. Y ese prepararse es estar firme en la fe,
como termina diciendo, seamos como Cristo. Sed santos porque Él es santo. Versículo 17 hasta el 25. ¿Alguien lo puede leer? 17 al 25. Amén. Hermano Dexter. 17 al 25. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual seréis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simientes corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. Mire, acá Pedro añade a lo que ya hemos venido estudiando una metáfora política, una situación en cuanto a oro, a plata y a ser probados por el fuego. A ser probados por el fuego, por la situación en la que está viviendo, está atravesando el pueblo cristiano. Una situación, ya hemos dicho, difícil, muy complicada a nivel político. Entonces, dentro de ese nivel político, Pedro les dice que se conduzcan siempre con temor en toda esta peregrinación. En toda esta peregrinación. ¿Por qué? Porque recordemos en las palabras de Pablo también, un día vamos a estar delante de Cristo, todos vamos a estar delante de Cristo. Entonces, este conducirnos mientras estemos acá, tiene que ser en temor del Señor, porque nuestra obra va a ser sacada, va a ser probada por fuego. Ahora, recordemos de que nosotros como cristianos estamos siempre haciendo obra por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Entonces, cuando hacemos obras por medio de Cristo y nuestro trabajo es en Cristo, ¿cómo es lo que hacemos? Es genuino, es verdadero, es de gozo, es de bendición, por cuanto no hay nada de vanagloria. No nos conducimos en las obras por vanagloria, sino en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Ahora, termina el párrafo del versículo 23 hasta el 25 hablando de una simiente. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de simiente?
¿Qué es una simiente? Hermano Dexter, ¿qué es simiente? Es un sustento. Un sustento. Hermana Irma, ayúdenos, ¿qué sería simiente? Algo que va surgiendo, ¿no? ¿Ya? La base de algo que, un fundamento sólido. Algo que sostiene. ¿Ya? Ahora, Algo establecido también, pastor. algo establecido, muy bien. Ahora, cuando dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, Mira, ¿a qué nos lleva a pensar? eterno. Exactamente. Siendo Algo renacidos, verdadero. algo verdadero, algo que más duradero, Algo real, duradero. real, verdadero, duradero, ¿qué más Grandísimo. sería? ¿Qué permanece, pastor? Exactamente, algo que permanece, que dura. ¿Qué más sería simiente? Para siempre. Muy bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en la metáfora de esta política, todas las demás personas o el mundo político en este tiempo se movía por oro, por plata, por riquezas, por cosas de ahí, que cuando son pasados por fuego, algunas de estas situaciones ya empiezan a perder el valor, a deshacerse, pero nosotros venimos y hacemos obra en Cristo Jesús, en su palabra, y que renacidos de una simiente incorruptible, esto tiene que durar. Esto es para siempre. Esto no tiene fin. Y como termina diciendo el versículo, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si hay alguna pregunta, alguna duda, no tenga duda de levantar la mano, preguntar. ¿Ya? Primera de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que habéis gustado, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dos situaciones en este párrafo. Por un lado, desechar. ¿Qué hay que desechar? La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones que puede haber en este mundo. Toda esa situación hay que desecharla. Y la otra opción, ¿qué no tenemos que desechar? ¿Qué tenemos que amar? ¿Qué tenemos que abrazar? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que preocuparnos? ¿Qué tenemos que anhelar? Como niños recién nacidos, la La leche leche espiritual espiritual no alterada. adulterada. Para que por ella crezcáis, ¿para qué? Salvación. Mire, qué cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que nos va a llevar a crecer para salvación? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y hermanos, yo no me voy a cansar de decirles, no hay ninguna cosa que pueda suplir a la palabra de Dios. Porque no me vengan con que una hora de canto, una hora de adoración, 15 minutos de sermón, de predicación de la palabra. Ahí voy a madurar, ahí voy a crecer, ahí voy a aprender, ahí voy a saber cómo desenvolverme. Estamos mal en estas situaciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
amar la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios. Hay gente, ya empieza el predicador a predicar, a empezar a leer la Biblia, ni ha empezado el sermón y ya está durmiendo. Ahí no hay deseo. O no se nota el deseo. O roncando, durmiendo, soñando en medio de la prédica. Ah, pero si se tratara de un chiste, si se tratara de una prédica motivacional, si se tratara de un video, si se tratara de un concurso de baile, de danza, de panderos, de cualquier cosa que hoy en día está entrando en la iglesia y que la palabra de Dios está haciendo a un lado, Pedro nos insta y nos dice, deseen como leche, como niños la leche espiritual no adulterada. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué no anhelamos estudiar la palabra? ¿Mm? ¿Por qué no se anhela estudiarla? ¿Por qué no nos capacitamos? ¿Por qué no anhelamos más? Yo quiero más y más y más del Señor. ¿Por qué Felicidades. ponemos a nuestras prioridades antes Exactamente. que la necesidad de alimentar nuestro espíritu? Pensamos que estando escuchando la prédica, cantando y siendo pastores o líderes, no hay necesidad de alimentar nuestro espíritu. Es un... Porque ponemos una serie de excusas, no tenemos tiempo, es porque no queremos madurar, no queremos aprender más de la palabra del Señor. Ahí está No el tengo problema, tiempo. exactamente. No queremos. Porque la gente cuando quiere algo, no le importa si es tarde de la noche, no le importa si es a la medianoche, no le importa si le va a costar plata, no le importa si va a tener que irse en taxi, no le importa si es al otro lado de la ciudad, no le importa nada. No le importa. Se va porque desea. Por eso es que Pedro dice aquí, deseen como niños la palabra. La palabra. Felicidades a ustedes que están estudiando la palabra, que están aprendiendo, que están escudriñando, que se han dado ese tiempito de meterse a saborear la belleza, lo grande que es estudiar la palabra del Señor. Pero que esto siga, ¿no? Que siga ese anhelo, que siga ese deseo, ese anhelo ferviente de querer más, de conocer más. Porque esto es lo lindo, ¿no? Por un lado desechamos las otras cosas y por el otro lado deseo más y más de la palabra del Señor. Versículo 4 al 8, ¿alguien lo puede leer? 4 al 8. Cuatro al 8. Amén, pastor. Dice así la palabra, la piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desecha ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura que aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser el ángulo del Cristo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Miren lo interesante, ¿no? Piedra viva. La piedra viva. ¿Quién vino a ser la piedra viva fundamental? La que está ahí sosteniendo todo el edificio.
Cristo Jesús. ¿Qué hicieron con Cristo Jesús? Lo desecharon. Lo mataron. No lo recibieron. Pero esa piedra vino a ser para nosotros salvación. Vino a ser para nosotros que no nos avergoncemos. Vino a ser para nosotros y para otros también piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Pero para nosotros que estamos en Cristo, no es piedra de tropiezo porque estamos en Él. Y recordemos, los fariseos, los saduceos, toda la parte del sacerdocio, ¿qué encontró en Cristo Jesús? Una piedra. Era una piedra, un tropezadero para ellos. Por eso se encargaron y se ocuparon, como dice Pedro, de deshacerse de Cristo Jesús. Y lo vemos en la primera predicación de Pedro, en Hechos de los Apóstoles. Tremendo mensaje que se tiró Pedro y les lanzó a ellos el peso de haber matado a Cristo Jesús. Pero también les dio la respuesta, ¿no? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Entonces vemos nosotros de que este Cristo Jesús es fundamental dentro de nuestras vidas, de la iglesia, de aquellos cristianos que están siendo perseguidos. Y es muy interesante porque estos cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo matados, asesinados, martirizados, Pedro les habla de ese edificio, de ese edificio que ellos son en Cristo Jesús. Y me imagino que para el que escuchaba este mensaje, estas palabras de aliento, les caía muy profundo, ¿no? Porque una cosa es ser expatriado, estar en otro lugar al borde de la muerte y que les digan que en Cristo ellos han venido también a pertenecer a este edificio que se construye en Cristo. Era muy importante, ¿no? Para seguir adelante. Versículos 9 al 12 lo conocemos, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Interesante esto, porque ¿quiénes eran sacerdotes en la antigüedad? ¿Quiénes heredaban el sacerdocio? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran sacerdotes antiguamente en el Antiguo Testamento? Solamente Levitas. los levitas y los descendientes ¿de quién? Exclusivamente De Aarón, pastor. de Aarón, muy bien. De Aarón. ¿Y qué dice Pedro aquí? ¿Qué le está diciendo a esa gente que está siendo perseguida, maltratada? ¿Qué le dice? Ustedes son linaje escogido. Mire, ¿cómo cala esto en la mente del que no tiene nada? ¿Cómo cala eso en la mente del que no tiene una herencia atrás? Alguien que le diga, esta es tu herencia, este es tu linaje, vienes de esto, esta es tu familia. Porque muchos de ellos quedaron en el camino, muchos de ellos quedaron muertos, muchos de ellos quedaron encarcelados, muchos de ellos ya no volvieron más a ver a la familia. Y Pedro les dice, ustedes son linaje escogido. ¿Qué
¿Qué era un linaje antiguamente? ¿Qué entendemos por linaje? Una generación. Una generación, exactamente. Una familia, ¿no? De sangre, viene de alguien importante. No había linaje de cualquier vendemocochinchero ahí, digamos. No había linaje de eso. No se hacía linaje, no se recordaba esas situaciones. Se recordaba gente importante. Porque estamos en una cultura donde era importante ser de la familia de. Linaje. Exactamente, la familia de linaje. Y Pedro le dice, ustedes son linaje escogido. Porque están en Cristo. Real sacerdocio. ¿Cómo Pedro, judío, siendo judío, le dice a la gente que se está yendo, que está en otros lugares, en otras ciudades y que no es Jerusalén, les dice que son real sacerdocio? ¿Qué rol cumplía un sacerdote antiguamente? ¿Cuál era su rol? 2 puntos, a ver el que diga. ¿Cuál era el rol del sacerdote? Hacer sacrificio, presentar a Dios. Velar por la vida espiritual. Exactamente. Habían funciones especiales del sacerdote. Ofrecía sacrificios, bendecían y velaban por el pueblo en cuanto a la enseñanza, ¿no? O sea que las funciones del sacerdote eran tremendamente importantes. Y Pedro le está diciendo, ustedes al ser real sacerdocio pueden ofrecer sacrificio a Dios. Ojo, ya no está hablando de sacrificio de animales, está hablando de sacrificios propios de alabanza, de entrega, de lo que ellos están sufriendo por la persecución. Ustedes son así para el Señor. Ustedes pueden en ese huir, en ese correr, en ese trasladarse, en ese escapar, también pueden enseñar a otros, les está diciendo. Real sacerdocio, pueden enseñar. Pero también Pedro les recuerda, como sacerdote, pueden orar, pueden bendecir. Ahora, hermano, tenemos que enseñar en nuestras iglesias que todo hermano, toda hermana que en Cristo ha nacido, tiene poder. Dejémonos de que para toda situación, para toda cosa, para todo, es el pastor el que tiene que hacerlo. ¿Qué dice aquí Pedro? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Es decir, que ustedes y todos nosotros los de la iglesia, ¿qué tenemos? Poder. Todos tenemos poder. Todos tenemos autoridad. Todos. Yo puedo orar por mi vecino, yo puedo orar por mi hermano, yo puedo orar por un enfermo, yo puedo orar en el colegio si hay alguna situación que requieran de oración, yo puedo ir, porque la palabra me dice que tengo el poder como sacerdote. Somos real sacerdocio. Pero también Pedro le dice, son una nación santa. Son una nación santa. Pedrito, ¿cómo le va a decir esto si la nación santa, ¿dónde está? ¿Dónde es? ¿Quiénes creían que eran la nación santa? A ver, en este tiempo. ¿Dónde estaba la nación santa? Los que obedecen, los que se... ¿Ya? Eso hoy día para nosotros, pero en ese tiempo, ¿a El quién pueblo de Israel. Exactamente, Jerusalén. Era Jerusalén la nación santa. Eran ellos. Ahora imagínense, pero a esos que están siendo perseguidos le están diciendo, ustedes son también nación santa. Oye, Pedro, pero ya no estamos en Jerusalén. No importa. No importa dónde sea que ustedes se vayan.
No importa donde sea que ustedes estén. No importa donde sea que ustedes se congreguen. Ahí, Pedro le dice, son nación santa. Qué belleza, ¿no? Ya no es Jerusalén. Ya no es ese linaje de los hijos de Jacob. Pedro va más allá. Porque hay una necesidad. Hermanos, con todo el corazón les digo, si nosotros no estamos viendo las necesidades del pueblo, de nuestros hermanos, de nuestra sociedad, y no le estamos trayendo esperanza, ¿qué evangelio estamos llevando? ¿Qué evangelio estamos llevando si no traemos esperanza al maltratado, al abandonado, al expatriado, al perseguido, al angustiado, al pobre, al que está sufriendo algún luto, al que ha perdido un ser querido? No, no llores porque ya tu papá se ha ido al cielo. Hombre, acompáñenlo, acompañémoslo. Somos seres humanos. Tenemos que acompañar, tenemos que llorar, tenemos que sufrir, tenemos que empatizar. No, pero el cristiano no tiene que... ¿Dónde? El cristiano llora también, el cristiano sufre, Jesús lloró. Vio a su amigo que ya no estaba y fue ahí, lloró. Pedro nos invita a ir más allá de la situación en que se está, aún siendo él judío, y entendiendo lo que era Jerusalén, lo que era el sacerdocio, lo que era el linaje. Él les dice a esos que se están yendo a otro lugar, ahí donde ustedes están, son linaje, son sacerdotes, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Esto es evangelio, hermanos. Esto es evangelio. Esto es traer libertad. Esto es traer esperanza. Esto es traer buenas nuevas. Esto es traer. Pedro saliendo de su etnocentrismo, Pedro saliendo de su legalismo, Pedro saliendo de su mundo de Jerusalén, fue un poco más allá y los animó a aquellos que estaban pasando tremendos problemas sociales, económicos, políticos y religiosos también. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a entrar al punto número 2. ¿Dudas, preguntas? Bueno, van a estar hacha para el examen entonces, ¿no? Sigamos. 2:13 al 4:19. Vamos a ver el sufrimiento bajo las autoridades del mundo. En esa situación de Pedro, ¿no? Nos va a recordar. Versículo 13 al 17. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? 13 al 17. 2, 13 al 17. ¿13 al 17? Mana Giovanna entró, no puede participar. Mana Isma, ¿quién más está? Pastor, va a disculpar, anoche estoy resfriada, ya estoy apenas. ¿Ya alguien más entonces? Amén. ¿Ya? Mano Dexter. 13 al 17. A ver, ¿cómo es? 2, 13 al 17. 13 al 17, sí. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad
al rey. Amén. Mire, ¿bajo quién estaba siendo martirizado Pedro? ¿Qué emperador? Nerón. Nerón. ¿Y cómo era Nerón? ¿Era justo, buenito, se preocupaba por la sociedad? ¿Cómo era? Era, Era, era un sádico. era como Terrible, el perro. era terrible, terrible hombre. Quemó su propia ciudad y los achacó a los cristianos. Y Era en esa falsedad. situación, ¿qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice Pedro? Someteos a toda institución humana, ya sea rey, gobernadores, quien quiera que esté en eminencia, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa, no? ¿Qué situación? No, pero ¿qué me importa lo que diga el gobierno? No, no me importa lo que digan las autoridades. No, ¿para qué voy a hacer lo que han dicho, lo que han determinado? No, sigamos viviendo. Pedro, Pedro en ningún momento, a pesar de todo lo que él vio del imperio romano y de este sádico de Nerón, nunca en ningún momento se fue en contra de él ni de los gobernadores. Nunca. Entonces hoy en día como cristianos también tenemos que tener una actitud correcta hacia el gobierno, hacia nuestras autoridades. No es de cristianos irnos en contra de lo que se determina. ¿Mm? Una cosa es cuando esas normas, leyes van en contra de lo que creemos. ¿Mm? En ningún momento nosotros aprobamos la muerte, bajo ninguna circunstancia. Como cristianos, ¿no? ¿Mm? Bajo ninguna circunstancia nos van tampoco a prohibir a predicar o a hablar de la palabra de Dios, porque Pedro aún mismo le dijo, no, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos solamente lo único que estaban haciendo era predicar. Pero en ningún momento se fue a ir en contra de las autoridades. Y para nosotros también, hoy en día, esta es la voluntad del Señor. Honrad al Rey. Honrad a todos. Temed a Dios. 18 al 25. Del 18 al 25 nos habla acerca de los esclavos cristianos. Y comienza diciendo, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí podemos ver el consejo a los esclavos cristianos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Sujetarse. Sujetarse a sus amos. Hoy en día podemos tomarla en el trabajo. ¿Qué tenemos que hacer cuando trabajamos?
sujetarnos, obedecer, cumplir el horario. ¿Mm? A veces, mientras no hay el jefe, se hace lo que se quiere. Va llegando el jefe, todos manos a la obra, ¿no? Y el cristiano tiene que hacer la diferencia. El cristiano tiene que hacer la diferencia. Cumplir las horas, trabajar, lo estén mirando o no lo estén mirando. Porque Pedro aquí les da el ejemplo. Si ustedes lo hallan haciendo el mal y sufren por eso, es justo. Pero si ustedes lo acusan injustamente y sufren el agravio, recuerden también que Cristo Jesús sufrió agravio. ¿Sí? Que Cristo Jesús sufrió agravio. Versículo, capítulo 3, 1 al 6, ¿alguien lo puede leer? 1 al 6. 1 al 7 ya, para que avancemos. 3, 1 al 7, capítulo 3, 1 al 7. Van a tener paciencia. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si alguno no obedece a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra reverente y casta manera de vivir, vuestros adornos no sean el exterior con arreglo ostentoso del cabello y adorno de oro, ni en el vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es el gran valor delante de Dios, sino también, perdón, 5. se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas por sus propios maridos. Así así obedeció Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis venido a ser hijas de ella, y hacéis el bien y no tenéis miedo de ninguna amenaza. Vosotros, maridos, de la misma manera, vivid con ella con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Amén. Dos situaciones aquí, ¿no? Por un lado, las esposas y por otro lado, los esposos. Las esposas también con buena conducta, ¿no? Con lo del interno, con lo del corazón, con el espíritu apacible, que es grande delante de Dios, y no tanto preocupándose por las cosas externas o por, como dice, la ropa, el oro, las cosas lujosas, ¿no? Sino con lo interno. Una mujer que teme a Dios, dice Proverbios, esa será alabada. La mujer que tiene en cuenta al Señor, la sabia, edifica la casa. Y la situación para el marido es que le dé honor a su esposa como a vaso frágil. Pero también dice como coherederas de la gracia de Dios. Y ahí añade una cosita, para que vuestras oraciones no tengan Estorbo. ¿Cómo es la situación del matrimonio, no? ¿Cómo es la situación en el matrimonio dentro de una pareja?
el convivir, el estar, el vivir ahí. Tiene que ser de una manera honorable, de una manera de ver a la mujer también como hija de Dios. Una mujer como que también disfruta de las bendiciones de Dios, de la herencia de Dios, el servir a Dios también. De esa manera el hombre tiene que mirar a su mujer, a su esposa, como esposo cristiano, dándole ese honor que se merece. Así que por un lado las mujeres, prevaleciendo lo interno, ¿no? Demostrando, y el hombre demostrando con el honor, con el buen trato, con la fragilidad, con la delicadeza que necesita la mujer, la esposa, ser tratada. ¿Sí? Entonces ahí están tanto deberes para el esposo y deberes para la esposa. Versículo 8 al 17. ¿Alguien lo puede leer? 8 al 17, otra hermana. Amén, pastor. Hermana Sara, amén. 8 al 17. Amén, pastor. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Hasta el 17, ¿no, pastor? Sí, ahí está bien. Ah, ya. Amén. Amén, pastor. Gracias. Mire, por un lado, conciencia y conducta. Dos situaciones muy importantes en la vida del cristiano. Que no, ¿cómo estamos conduciendo nuestra vida como iglesia? Ojo, hablamos siempre de que las cartas van dirigidas a gente que es cristiana, a gente que conoce el evangelio, a gente que conoce el camino. Y en ese sentido, acá nos habla de ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Ahora, nos conducimos de esta manera, actuamos de esta manera, vivimos de esta manera dentro de nuestras iglesias. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces hay alguna situación? Y esto sucede mucho, ¿no? Como se dice, cualquiera sea la situación, hombres o mujeres, cuando uno va a la cancha a jugar fútbol, a jugar básquet, a jugar cualquier cosa, terminamos como peleándonos, discutiendo. Ya no nos hablamos, ya no nos saludamos, ya no somos amigables, ya no hay hermanito. ¿Y la conducta cómo está? Demostramos ahí qué dice la gente después.
La situación es que conducta, conciencia y conducta tiene que ir siempre, siempre de la mano. Como se dice hoy en día, hacemos lo que somos lo que hacemos. Si somos cristianos donde sea que estemos, sea en la calle, en la cancha, en el trabajo, en la iglesia. No es que porque entrar en la iglesia hay un sagrado manto especial y si estoy en el trabajo se acabó el sagrado manto especial. No. Yo soy ahí. Yo soy ahí cristiano, yo soy ahí discípulo del Señor, yo soy ahí siervo del Señor, yo soy ahí ministro del Señor, yo soy ahí sacerdote. No cambia mi situación dependiendo del lugar. No. Soy mi conducta, mi conciencia, soy lo que soy, donde yo vaya. Y se demuestra por mis hechos. Ahora, ¿qué lleva a que yo demuestre en mi conducta, en mis hechos, en mi conciencia que soy cristiano? Que las demás personas puedan conocer al Señor. También es una parte fundamental. Que las personas conozcan al Señor, ¿no? Que puedan acercarse a Dios por causa de nuestra conducta, de nuestros hechos, de nuestras acciones. Versículo 18 al 22 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, mire, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús cuando estuvo muerto? ¿A dónde fue? No es que fue y descansó. ¿Qué hizo en esos días antes de su resurrección? ¿Qué hizo? Fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Fue y dio testimonio, mire. Mire esta situación, ¿no? De Cristo Jesús. Por eso es que cuando Jesús resucita, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando Jesús resucita? El mundo tiembla, el diablo, el enemigo, ¿qué hizo? Se dio cuenta que fue vencido. Hermana Marisela. ¿A qué se refiere cuando dice la palabra del Señor a los encarcelados? ¿Él fue al infierno o a donde estaban esclavizados o a qué se refiere, pastor? Claro, cuando habla de esta situación, recordemos todavía no hay el juicio final. Lo que hay es el lugar donde están los que han muerto, ¿no? Está ahí. Y ahí, a ese lugar descendió Cristo y anunció y predicó a aquellos que no habían tenido fe. Recordemos, como dice ahí el ejemplo, Noé se salvó. ¿Por qué se salvó? Por la fe. Pero aquellos que no creyeron en las palabras de Noé, se perdieron. Entonces, toda esa gente antes del evangelio, Cristo fue y les predicó. Por eso es que decimos, Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Esa gente que no tuvo fe,
y que murió por causa o bajo el pecado. ¿Sí? Esa es la situación. Cuatro, 1 al 6. ¿Alguien lo puede leer? Ya vamos terminando. Pastor, respecto al versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando de las inmundicias de la carne, dice, ¿no ve? ¿A qué se refiere, pastor, o cómo ya sería el concepto de bautismo? Por favor, pastor. Claro, y mire, esta es una situación. Hoy en día pensamos que el bautismo, o el que se bautiza, ya no peca, ¿no? O ya no se equivoca, ya no vuelve atrás, o que ya pues ya se bautizó. A veces decimos, no, pero si se bautizó, ¿cómo hizo eso? ¿Qué nos dice aquí? Que el bautismo no quita la inmundicia de nosotros. Porque recordemos, todos tenemos en nuestro cuerpo la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, todos los días tenemos que sujetarla ¿bajo quién? Bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera nosotros entendemos que la vida cristiana es un vencer día a día. Es un asunto de fe día a día. Y es, como vamos a estudiar Juan, si yo me equivoco, si yo peco, ¿qué tengo? Según Juan. ¿Qué tengo si yo peco y si me equivoco? Abogado tenemos. ¿Sí? O sea, a eso se refiere. Por eso es que Jesucristo, el yo abogado. les decía la otra vez, a veces la gente dice, ¿te vas a bautizar? No, esperemos un año, no, esperemos a ver si se queda, no, esperemos. No, pero si el bautismo no es que no nos deja perfectos, no. El bautismo es un paso de fe, es un paso de obediencia para todo aquel que cree en Cristo Jesús. No es que ya no nos limpia o ya no es que ya no pecamos nunca más. ¿Sí? A eso se refiere. No quita las inmundicias que tenemos. ¿Sí? Pero recordemos que nos inicia bajo el poder, la obediencia de Cristo Jesús. El bautismo es como una iniciación, ¿no? Iniciación, recuerde. Por eso es que yo les decía, oye, la gente espera 1 año, 2 años para bautizar a la gente. No, ¿por qué? Si es una iniciación. No es que no va a volver a pecar, no es que nunca más va a fallar. ¿Dónde sacaron eso? ¿Está claro, hermana? Está bien, gracias, pastor. Imagínense el pobre eunuco. Pobre eunuco. Hoy en día la iglesia, ¿qué hubiera dicho? No, ¿cómo lo vamos a bautizar el eunuco si no hay quien le vaya y le enseñe por allá? Si ya, ¿quién lo va a guiar? ¿Quién lo va a discipular? ¿Quién lo va a acompañar? Oh, hombre. Y ahora, pastor, pues mientras no hacen un discipulado, mientras no pasan un Exactamente. taller, no lo pueden bautizar, no se debe bautizar, porque los Exactamente. estatutos dicen que tienen que pasar clases. Exactamente, ¿ven? Ustedes saben, bautizando. conocen. Ujú. Ustedes conocen, saben cómo son las cosas hoy en día. Entonces a eso se refiere esa situación, ¿no? ¿Por qué le vamos a poner pero si alguien que viene y dice quiero bautizarme? ¿Cuál es el pero? A eso se refiere esa situación. Bueno, creo que nos ganó ya la hora, que vamos a quedar aquí en el capítulo 4. Mañana vamos a avanzar más rápido, ya sin leer, creo. Ya no vamos a ir leyendo los versículos. Directo vamos a ir para terminar también Juan. Nos queda primera, segunda, tercera de Juan. Y nos falta
Judas también.